Derechos personales. Se denominan así por contraposición a derechos reales. Son aquellos que establecen relaciones entre personas determinadas, en razón de las cuales el respectivo titular puede exigir de alguien la prestación debida. Se llaman también derechos creditorios u obligaciones. En cuanto a la naturaleza del derecho personal, se identifican dos sujetos: el titular o sujeto activo de la relación jurídica, llamado acreedor, y el sujeto pasivo de la relación, denominado deudor, que es quien está constreñido a efectuar dicha prestación, que sería el objeto del derecho. También las cosas o los hechos humanos aptos para satisfacer nuestras necesidades constituyen el objeto de estos derechos. Así, por ejemplo, en el derecho real, el titular goza directamente de la cosa y puede usarla y servirse de ella conforme a su naturaleza. En cambio, en la obligación del derecho personal, derivada de la compraventa, el comprador no puede usar y gozar de la cosa directamente, ya que sólo está autorizado para exigir del deudor la entrega de la cosa. El número de derechos personales no es limitado por la ley, como en el caso de los reales, ya que la voluntad de las partes puede ser fuente de ellos en número ilimitado. Los derechos personales, en general, se extinguen por su no uso durante cierto tiempo, operándose así la prescripción, lo que los deja subsistentes sólo como obligaciones naturales, pero carentes de acción para reclamar su cumplimiento por medios legales. El principal ejemplo de un derecho personal es la reclamación de una deuda a un particular, nunca al Estado o a otras instituciones públicas. Si no hay un contrato hipotecario, lo más probable es que una resolución judicial ordene embargo de bienes para cobrar la deuda. En conclusión, los derechos reales son una garantía de uso o disfrute de un bien para un particular. Es recomendable que los conozcas para evitar problemas en el futuro. Carácter ilimitado de los derechos personales. Los derechos personales son ilimitados. Pueden originarse libremente en la voluntad de los contratantes, sin perjuicio, naturalmente, del respeto a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. Elementos constitutivos del derecho personal. En todo derecho personal distinguimos tres elementos: el sujeto activo del derecho, llamado acreedor; el sujeto pasivo del derecho, denominado deudor; y finalmente, el objeto del derecho, que puede consistir en una dación, la realización de un hecho positivo o una abstención. En cuanto a las personas que intervienen en la relación jurídica, tratándose de los derechos personales, los sujetos activo y pasivos están determinados. Excepcionalmente puede ocurrir que no lo estén, sino hasta que se haga efectivo el cobro o el pago de la obligación. Así, por ejemplo, el acreedor de un título de crédito al portador estará indeterminado hasta el momento en que se presente un tenedor legítimo del mismo y lo cobre. O el deudor de una obligación consiste en gastos comunes o contribuciones de un inmueble. Será aquel que detente el dominio del predio cuando el acreedor exija el pago. En cuanto al objeto de la relación jurídica, el derecho personal es relativo, porque sólo puede oponerse a la persona obligada. Características de los derechos personales. Finalidad: exige un determinado accionar del deudor. Alcance: existe un sujeto pasivo individualmente determinado. Aplicación: solo puede hacerse efectivo contra el deudor y sus herederos. Efectivización: se hacen efectivos al ser satisfecho el derecho del acreedor. Extinción: se extingue cuando tiene por objeto indirecto cosas, el perecimiento de éstas no lo extingue,
subsistiendo la obligación de cumplimiento en forma de indemnización por daños y perjuicios, presentación y ejecución. Los derechos personales presumen una relación jurídica entre una parte acreedora y otra deudora. Contrato. Los derechos personales son ilimitados y perdurables. En consecuencia, las partes establecerán todo lo que concierne a sus intereses en base al contrato. Inmediatez, no poseen derecho de persecución y sus tiempos están atados a lo establecido por las partes en el contrato. Tipos de derechos personales. Los derechos personales por excelencia. Cuando existe una obligación que nace de una relación donde existe un sujeto activo y uno pasivo. Derechos crediticios son aquellos donde un acreedor obtiene mediante la legítima acción la posibilidad de exigir una obligación a un deudor o sujeto pasivo. Y obligaciones, cuando el sujeto pasivo o deudor le corresponde desempeñar un tributo al que está obligado.